Hemos estado hablando entonces en las últimas 2 semanas sobre electricidad. Voy a cambiar de color porque esto ya no. Pensé que todavía tendría tinta. Y las escribimos como fuerza, en este caso fuerza eléctrica. Y esta también se comporta como una fuerza a la que llamamos magnética. Y llegamos a la descripción matemática de su comportamiento. En el caso de la fuerza eléctrica, F subíndice E se define o se cuantifica, se define y se cuantifica mediante el producto de las cargas involucradas, las cuales pueden ser positivas o negativas. Si son iguales, habrá una fuerza de repulsión. Si son diferentes, habrá una fuerza de atracción. Y esa fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa a las cargas. Proporcional. Se determina la fuerza mediante este cociente de este producto respecto a esta distancia cuadrática, multiplicada por lo que mencionamos y vimos, la constante eléctrica. A su vez, la fuerza magnética, F subíndice M, se define y cuantifica mediante el producto de los polos, los cuales pueden ser iguales y entonces provocarán una repulsión, o pueden ser diferentes y provocarán una fuerza de atracción, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, de manera similar a lo que sucede con la fuerza eléctrica, pero se distingue porque mientras que en la fuerza eléctrica se debe a las cargas, en la fuerza magnética se debe a los polos, además de que la fuerza eléctrica depende de una constante numérica eléctrica, mientras que la fuerza magnética depende de una constante numérica magnética, cuyos valores ya vimos en la sesión pasada. También mencionamos que de manera similar a cuando cuantificamos la otra fuerza con la que hemos estado involucrados, de la que hemos estado hablando, la fuerza gravitatoria o de gravedad, la gravedad es una fuerza que se determina, que se cuantifica mediante el producto de las masas, N1, N2, dividido este producto entre el cuadrado de la distancia multiplicado por la constante gravitacional. También hicimos el ejercicio de lo que sería la magnitud de la fuerza entre dos cuerpos que pudieran estar a distancias diferentes. En distancias específicas la fuerza tendría valores específicos, pero vimos y mencionamos que la fuerza como tal no se manifiesta con valores discretos, sino que cuando graficamos y cuando vemos este ya también ya bailó, no sé si sea el pizarrón, cuando tratamos de observar su comportamiento, el comportamiento de la fuerza respecto a la distancia, esta, al aumentar la distancia, disminuye
en forma cuadrada y de manera continua. ¿Y qué se observa? Que se expresa en un espacio tridimensional en todas las direcciones, por lo que esta curva no sería una línea, sino que de hecho sería en el espacio real, sería más bien como una superficie. Si esto pudiéramos medirlo en 3 dimensiones. Si la distancia en una llegamos en X y la distancia en Y. Y así llegamos al concepto de, en este caso, campo, y sería el campo gravitacional el que se estaría realmente existiendo cuando se manifiestan estas fuerzas y la presencia de cualquier materia que tenga, porque la materia tiene masa. Si la forma de la ecuación de la fuerza de la gravedad, la forma matemática que se expresa en un campo, es similar en estas dos fuerzas, pues deberíamos entonces quizá observar que existe el campo eléctrico y el campo magnético. Es decir, que la fuerza eléctrica no varía de manera en valores discretos conforme aumenta la distancia, sino que se va variando la magnitud de la fuerza, la capacidad de perturbar cosas que tenga carga de una manera continua. Y podemos observarlo cuando hacemos uso de la lámpara de Tesla, la lámpara tipo Tesla de Raúl Alba, la lámpara de Raúl Alba, que es una lámpara tipo Tesla, y podemos observar cómo las cargas eléctricas negativas se mueven del punto central del bulbo hacia el vidrio, que sería positivo. Es vitrio, es positivo. Por lo tanto, lo que llega a él debe ser negativo. ¿Bien? ¿Y cómo podemos confirmar que efectivamente esa fuerza varía de manera continua? Deberíamos poder apreciar que perturba algo de manera continua a la distancia. Y tengo aquí una lámpara de las que llaman fluorescentes, las cuales, para que enciendan, debo conectar la electricidad de un lado, cerrar el circuito con el otro polo, con el otro polo eléctrico o el otro electrodo. Debería cerrar un circuito para que pase la electricidad de un electrodo al otro, y entonces de alguna manera lo que está dentro del tubo emita luz. Como no traje de dónde enchufarla, voy a intentar hacerlo como lo hacía el tío Lucas en la serie de los locos Adams. ¿Sí se observa? Sí. Y como al acercarla, conforme desafortunadamente tenemos aquí interferencia, tapando la luz. Al acercarse, y conforme más se acerca, mayor es la intensidad o la cantidad de luz que emite la lámpara. Uy, parece que también tengo que ver yo, no tanto. Ahí está. Y vemos que la intensidad de la luz que emite la lámpara varía gradualmente conforme se acerca a la lámpara de Tesla. Bueno, es más fácil acá. Lo que estamos observando es el comportamiento del campo eléctrico que está alrededor del bulbo de vidrio, y lo que me sugiere es que las cargas eléctricas pasan del punto central del bulbo al vidrio de la otra lámpara.
Lo cual también me expresa una cosa medio loca que por el momento no podemos comprender. Lo intentaremos hacer en próximas semanas. Quizá a partir de lo mismo que observemos dentro de un momento, porque en este caso hemos observado el campo eléctrico. ¿Qué sucede respecto al magnetismo? Tengo aquí un agitador magnético, una barra magnética que debería poder ser perturbada por otra barra magnética a la distancia. Si yo acerco, déjenme ver por el otro lado, vimos, ya. Conforme se acerca la perturbación, es más, lo voy a poner así al revés, entonces está. En este caso este sería un polo y el que puse yo aquí sería el polo opuesto. Este es el polo opuesto al que está en este lado, en este agitador magnético, en esta barra magnética, porque es repelido, se aleja. Esta, como tiene una especie de cinturón en el centro, protuberante respecto a la barra magnética, entonces se convierte como una especie de pivote sobre el cual puede girar. Voy a poner aquí, voy a acercar nuevamente la barra y entonces vemos que la empuja. No le puedo hacer. Quizás si le acerque el polo opuesto de esta barra, en lugar de atraer en lugar de repeler este lado, este extremo, que sería el polo de esta barra, en este caso la está atrayendo, veamos. Lo mantengo separado aproximadamente unos 5 centímetros y solamente lo perturba así. Si reduzco la distancia, incluso lo atrae, porque la fuerza aumenta al reducirse la distancia. Entonces hemos visto cómo esta barra magnética o imán es perturbada de manera continua por esta otra barra. Si pongo el polo opuesto de esta barra, entonces en lugar de acercarse la va a repeler y va a provocar que gire como si fuera un reilete. Salvo que, si lo hago así, estoy provocando que se mueva aparentemente en una misma dirección, casi como si fuera efectivamente un rotor, algo que rota, algo que gira sobre un eje. Sería un rotor, algo que gira sobre un eje. Podemos identificar los polos de cualquier barra magnética utilizando como referencia la aguja magnética de una brújula. Yo puedo poner esta brújula aquí. No la pongo acá porque aquí abajo hay un mueble metálico de hierro. Y entonces, bueno, las barras se quedan adheridas al mueble metálico, al cuerpo metálico del mueble. Incluso si la pongo aquí, vean cómo, si la pongo acá, ¿dónde está? Bueno, es más evidente en algunas partes específicas del mueble. Ahí está. Vean cómo no se queda quieta la barra, dependiendo de dónde la coloque yo, porque está sobre la estructura metálica del mueble. Incluso si yo esta brújula la pongo aquí, veo que la aguja cambia de posición. En este caso si la pongo acá, me está marcando el norte geográfico, que efectivamente, déjenme ver, acá está, aquí estaría. El norte geográfico respecto a donde estamos
Sí, está para allá. El eje norte geográfico de este edificio, de este espacio, este laboratorio está hacia allá, el sur está hacia acá, y es lo que me marca la brújula, ¿no? Voy a mostrarla aquí. Aquí está mostrando el norte geográfico. Si la cambio de posición, encuentro la estructura metálica del mueble. Y también veo que es continuo. Mientras más se acerque a la estructura metálica del mueble, el cual es hueco por arriba, no hay una placa metálica de hierro aquí arriba, sino que es la estructura de una especie de cubo que está hacia abajo, ¿sí? Hueco en el centro. Aquí no hay hierro, aquí sí hay hierro. Entonces la brújula se perturba. ¿Sí? Me voy a colocar acá, la alejo un poco de la estructura metálica y entonces veo cómo se orienta hacia el norte geográfico la brújula. Bien. Voy a apagar esta lámpara de Tesla. Ya vimos, gracias a la lámpara de Tesla, pudimos ver o apreciar la presencia del campo eléctrico. Y estamos observando el campo magnético. De hecho, entonces decía yo que puedo identificar los polos de estas barras si lo acerco hacia la brújula. Voy a poner otra vez la cámara viendo la brújula y es el polo norte de la brújula, el buscador del norte. Entonces voy a acercar este extremo que tiene una manchita aquí, la barra, ¿sí? La barra que me prestaron aquí en el laboratorio, tiene una pequeña mancha. Voy a identificar este extremo con esta mancha, del otro extremo no hay mancha. Y veo que este debe ser el polo sur, porque atrae al polo norte, al buscador del norte de la brújula. Este sería el buscador del sur de esta barra. Y de hecho la podría yo usar en una superficie apropiada. Ahí, efectivamente, ahí está. Este es el sur. La coloco aquí sobre el pivote y veo que sobre esta caja de herramienta, que es donde traigo mis cosas, esta caja de plástico, ¿sí? Veamos, no importa cómo coloque yo la barra, siempre me apunta el extremo que tiene la mancha hacia el sur geográfico. Funciona como una brújula. Ya saben, cuando salgan de campo y lleven su equipo de laboratorio, qué hacer para no perderse. Llevan siempre que lleven su equipo para agitación, de preparación de soluciones, llevarán siempre una brújula a la mano. Bien. La colocan en un lugar donde pueda girar libremente y apuntará hacia el sur geográfico, un extremo, y el otro hacia el norte geográfico. Es el sur, el buscador del sur de la barra, de la brújula, y ese será el buscador del norte de esta barra. Puedo entonces, utilizando esta nueva barra como brújula, puedo identificar los polos norte y sur de esta otra barra, la cual no tiene el mismo pivote. Entonces esta no me puede servir como brújula, pero sí me puede servir para preparar soluciones. Ahí está. Entonces este es el extremo sur o el buscador del sur, el polo sur de la barra magnética, mientras que la otra será el norte. Vemos cómo atrae al sur de la otra barra magnética. Hemos apreciado entonces el campo eléctrico con la lámpara de Tesla y el campo magnético con la brújula y estas dos barras. Pero hay otro fenómeno interesante que se observa cuando tenemos la oportunidad de tener tanto materiales eléctricos como materiales magnéticos. Magnéticos como una brújula y eléctricos como una
pila voltaica, una pila de volta, una celda galvánica, viene siendo lo mismo eléctricamente hablando. Tengo aquí de hecho dos, una la que hemos usado que ya está vencida según esto, pero todavía tiene un potencial de más de 8 volts, lo hemos medido. Y tengo aquí otra que traje de otra marca, que esta me da un potencial de 8 volts también. Es también una pila de 7 volts. La tengo aquí está la pila, ahí se ve en la cámara. Voy a hacer algo para lo cual les voy a solicitar que se acerquen y por lo cual me voy a colocar mi cubrebocas. Porque no puedo cambiar de posición la brújula que tengo aquí. Porque necesito que la aguja gire libremente. Y si yo la levanto, veamos hacia dónde apunta, apunta hacia cualquier lado menos hacia el norte. La brújula siempre se usa de forma horizontal, siempre. ¿Sí? De hecho, no sé si se han fijado en los celulares que tienen brújula, tiene un dial, una crucecita en el centro que debe acoplarse a otra que corresponde a el círculo de la brújula. Porque si no, entonces está uno haciendo una medición inapropiada, incorrecta de la posición geográfica de los polos respecto a la brújula. Entonces, debe uno siempre tener la brújula de manera horizontal para poder utilizarla para orientación geográfica. Entonces, tengo aquí una segunda brújula sobre la mesa, aquí está, y vamos a pasar por equipos, ¿sí? Entonces, es más, ponemos aquí otras personas que se acerquen para ver lo que va a suceder. Tengo la pila, conectados los electrodos de la pila, el cátodo, el ánodo o el ánodo del cátodo, dependiendo de cuál sea la referencia bibliográfica que usemos, el electrodo positivo y el electrodo negativo, es más, están marcados en la pila, ¿sí? Está el polo negativo, positivo está conectado al cable rojo y el polo positivo está al cable negro. Bien, sabemos que la carga eléctrica de la pila se mueve del polo que está marcado con, vamos a ver, negativo hacia el positivo, porque estamos viendo los 8 volts, ¿sí? ¿Hacia dónde está corriendo la corriente? Hacia acá. Está saliendo por el cable negro y luego regresa a la pila por el cable rojo. ¿Bien? La corriente va hacia allá, hacia donde apunta mi dedo pulgar. Diríamos que hacia el sur en la brújula. La brújula está colocada de acuerdo a los polos geográficos. Norte hacia allá, sur hacia donde apunta mi pulgar. De la mano izquierda, por ejemplo. Ahora voy a usar la mano derecha. ¿Sí? El pulgar apunta hacia el polo sur, ¿correcto? Hacia el polo sur estaría corriendo la corriente eléctrica. Si quieren, acérquense más para acá y podemos verlo, al menos por pares de equipos. ¿Qué sucede si yo cierro el circuito? No voy a medir el voltaje, no me interesa el voltaje de la pila. Lo que me interesa es ver qué sucede en la brújula, que está formada por un imán que tiene un campo magnético. El campo magnético está alrededor de la brújula y ese campo magnético de la brújula interactúa con el campo magnético de la Tierra. El polo norte geográfico está atrayendo al polo al que llamamos al buscador del norte de la brújula, ¿sí? Y el polo sur geográfico de la Tierra está atrayendo al buscador del sur, al extremo de la aguja, el buscador del sur de la brújula. ¿Bien?
Voy a cerrar el circuito y vamos a ver qué sucede en la brújula. ¿Qué sucedió? Se perturbó la fuerza eléctrica, el campo eléctrico que está corriendo, que existe entre los polos o entre los electrodos de la brújula, está perturbando a la aguja, al imán de la brújula. Y un imán se perturba si está cerca de otro imán. Ya lo vimos aquí. Está este imán aquí, déjenme ver, acá está. Y si le acerco otro imán, se perturba. Déjenme ver, acá está. ¿Sí? Es equivalente a que yo le hubiera acercado un campo magnético de otro imán. En otras palabras, la corriente eléctrica está generando un campo magnético, fuerza magnética con forma de campo magnético. Y está provocando que el buscador del norte, en este caso sería el buscador del norte de este agitador magnético que está aquí. El buscador del norte dijimos que sería este, no el que tiene la manchita, sino el otro. A ver, se ha perturbado por el buscador del sur de otra barra magnética. ¿Sí? Ahí está. Está haciendo lo mismo la corriente eléctrica que lo que hace otro imán sobre un imán. Un campo magnético perturba otro campo magnético. Una corriente eléctrica perturba un campo magnético, ergo, la corriente eléctrica está generando un campo magnético. ¿Y cuál es la orientación de ese campo magnético? Pareciera que la corriente que va del cable negro al cable rojo, es decir, corre para acá, hacia mí, hacia el sur, la corriente eléctrica está generando un campo magnético perpendicular, en este caso, hacia donde apuntan los dedos de mi mano derecha respecto al pulgar que apunta a la dirección de la corriente. La corriente apunta, corre hacia donde marca mi pulgar. El campo magnético tiene esta orientación. Acá sería el norte geográfico y acá sería el sur geográfico, porque hacia acá está apuntando ahora la aguja buscadora del norte, esta aguja manchada, la punta manchada de verde, pintada de verde. Apunta, es el buscador del norte, y entonces el buscador del norte, el campo magnético, está hacia donde apuntan mis dedos. ¿Qué sucede si invierto la corriente? Es fácil hacerlo. Nada más cambiemos la dirección de la corriente eléctrica. Voy a cambiar la posición de la pila. Ahora el polo negativo está aquí, el polo positivo está acá, o el electrodo positivo, el electrodo negativo. Puedo verificar que efectivamente la corriente se ha invertido, la dirección de la corriente es inversa, midiendo el voltaje. ¿Cuánto está midiendo ahora? Menos 7 puntos, menos 8. Menos 8 está. El voltaje, la fuerza eléctrica, ahí está. Lo que ha cambiado es la dirección del vector. La corriente ahora va del cable rojo hacia el cable negro. ¿Qué sucede con el campo magnético? Va hacia el otro lado. Voy a usar mi mano derecha. Ahora la corriente va hacia el norte geográfico y el campo magnético está hacia la dirección opuesta. En el ejercicio anterior corría así y el campo magnético tenía la forma de los 4 dedos de la mano derecha. Ahora la corriente eléctrica corre en la dirección opuesta y los dedos están apuntando hacia otro lado. ¿Sí? Podríamos verlo como, déjenme girarlo así para que se vea en la cámara. Podemos llamar a esto la regla empírica de la relación del campo eléctrico o de la corriente eléctrica y el campo magnético.
podemos ver como una línea la corriente eléctrica, la punta a mi dedo pulgar de la mano derecha. Vamos a ponerlo hacia acá. Y el campo magnético tendría una forma, digamos, si fuera circular, estaría orientado en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? El reloj gira así, los dedos están apuntando en la dirección del reloj. Cuando la corriente corre hacia el sur. Cuando la corriente corre hacia el norte, ¿qué sucede con el campo magnético? Tendría una dirección opuesta a las manecillas del reloj. Es decir, el campo magnético se ha invertido y la aguja lo ha demostrado, la aguja de la brújula lo ha demostrado. Hemos visto entonces aquí que la corriente eléctrica entre dos electrodos puede generar, la fuerza eléctrica puede generar un campo magnético y por lo tanto fuerza magnética. Ahora sabemos, después de esta observación experimental que realizó originalmente a principios del siglo XIX un profesor danés en Copenhague, a su público, a sus alumnos, les mostró este hecho, que las corrientes eléctricas entre electrodos, debido a una fuerza eléctrica, generan un campo magnético. Bueno, generan magnetismo, una fuerza magnética. Años después, un aprendiz en Londres, aprendiz de físico, de electricista, fue aprendiz de Humphrey Davy. Humphrey Davy fue colega de, bueno, ya no estamos cerca, ¿verdad? Fue colega de este profesor danés de nombre Hans Christian Ørsted, tocayo de Hans Christian Andersen, el autor de La Sirenita, también danés. Entonces, parece que Hans Christian es como José en México. En fin. Bueno, Hans Christian Ørsted, voy a permitirme escribir su nombre. Hans Christian Ørsted descubrió la relación entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Y fue confirmada después tanto por Humphrey Davy como por un discípulo de Humphrey Davy, el cual Humphrey Davy sí tenía una formación académica formal, pero su discípulo de hecho nunca estuvo en la escuela, aprendió a leer en su casa, con su familia, y se habituó a la lectura mientras trabajaba como encuadernador en Londres. Después, debido a esa oportunidad de leer cuanto libro le caía en las manos que le pedían que encuadernara, se aficionó por fenómenos como la electricidad. Y Humphrey Davy era el director de The Royal Institution, una institución científica en Londres, patrocinada por la corona británica. Finalmente, Humphrey Davy terminó contratando como aprendiz a Michael Faraday. Michael Faraday fue ese aprendiz, originalmente encuadernador, que se convirtió en uno de los mejores científicos formado de manera empírica, autodidacta, pero dirigido por Humphrey Davy en la The Royal Institution. Y ellos dos confirmaron las observaciones de Ørsted, estos experimentos. Pero no solo eso. Afortunadamente, voy a levantar esto.
Afortunadamente, y debido quizá a su curiosidad, Michael Faraday pudo observar que, como vimos hace un momento, un imán puede provocar movimiento en otro imán. Y la corriente eléctrica puede generar campos magnéticos, es decir, se convierte en imán la electricidad. Entonces, logró hacer el primer dispositivo eléctrico que produjera movimiento, el primer motor eléctrico. Y a partir de ello, se pudo observar que no solamente la electricidad genera magnetismo, sino que el magnetismo, y aquí adentro hay un imán, el cual, engranado en una polea, aquí está el engrane, puede girar cerca de un alambre de cobre que podría conducir corriente eléctrica, y cuando se produce movimiento del imán genera suficiente fuerza eléctrica debido a la corriente eléctrica como para poder hacer que esta lámpara se encienda siempre que el imán esté girando. Si el imán deja de girar, la corriente eléctrica deja de girar. Esta afortunadamente tiene una pila la cual ya no funciona, que se carga con la corriente, con la fuerza eléctrica que genera el imán. Pues ya tiene algunos años esta pila, entonces ya no carga. Ya se le pasó lo que a estas pilas que tengo aquí, ya su potencial eléctrico no da para más. Pero aún así podemos ver cómo el imán, cuando está en movimiento, genera corriente eléctrica. La corriente eléctrica genera una fuerza eléctrica, y la fuerza eléctrica puede lograr que esta lámpara siga encendiendo. Lo que es un tanto impráctico si se va la luz en la noche, porque entonces uno termina con los dedos engarrotados. Habría que cambiar de la pila esto para poder lograr una pila que mantenga o que conserve la carga. Entonces estamos ante dos fenómenos recíprocos. Por un lado, la corriente eléctrica puede inducir magnetismo, y le llamamos entonces inducción eléctrica de magnetismo, o el magnetismo puede inducir una fuerza eléctrica, le llamamos entonces inducción magnética de la electricidad. Estamos entonces ante el fenómeno de la inducción, que tiene dos comportamientos: inducción eléctrica e inducción magnética. Además de la confirmación del fenómeno del campo eléctrico y el campo magnético. Y con eso estaríamos cerrando nuestra revisión por el momento de la electricidad y el magnetismo, los cuales son dos fenómenos, dos fuerzas, dos causas de perturbación en la naturaleza que están relacionadas. La electricidad genera magnetismo y el magnetismo genera electricidad. La fuerza eléctrica genera una fuerza magnética y la fuerza magnética genera una fuerza eléctrica. Pero ¿cuál es la relación real de esas dos fuerzas? No se pierdan el próximo episodio. Otra hora, otro canal. Nos vemos el lunes en el aula del edificio C. Por hoy terminamos.